principio. Es costumbre de los predicadores, los que predican, decirle, dele la mano al hermano que está a su lado y dígale como al principio. Y dice, dígaselo con carácter, con seriedad, como al principio. Dígale como al principio. ¿Sabe por qué? Porque regularmente nosotros los creyentes en el proceso de madurez y de crecimiento dentro del propósito aún y de la voluntad del Señor experimentamos distintas temporadas. Hay temporadas que son de mucho regocijo, temporadas que son de mucho gozo, temporadas que son de mucha gloria, temporadas que son de cumplimiento profético, temporadas que son de avance, temporadas que son de crecimiento, temporadas que son de empoderamiento, temporadas en las que nosotros espiritualmente nos sentimos de hecho súper creyentes y a veces uno se siente tan espiritualmente calibrado con Dios y uno se siente tan escogido, tan amado, que uno entiende que uno puede orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar, que uno puede orar por su generación y Dios va a enviar un avivamiento. Uno siente que tiene tanta autoridad que uno como buen pentecostal encadena al príncipe de Persia, lo manda al fondo del abismo y bota la llave. Uno ata, liga, desata y hace muchas cosas porque uno está en ese tiempo de gloria, en ese tiempo de gozo, en ese tiempo de regocijo. Sin embargo, la vida del creyente no siempre es gozo, fuego, candela, chispa, sino que nosotros atravesamos tiempos difíciles, atravesamos crisis de fe, y en esa crisis de fe es común pensar que Dios se olvidó de nosotros. En esa crisis de fe es común no tener deseos de orar. En esa crisis de fe es común no tener deseos de congregarse. En esa crisis de fe es común no tener deseo aún de leer la Biblia. Los líderes a veces tenemos que hacerlo por obligación, por rutina, pero a veces no está la pasión, no está el anhelo, no está la devoción y uno le pregunta al Señor: Dios, yo quiero el espíritu que tenía al principio, yo quiero volver a estar en ese tiempo de gloria, yo quiero volver a estar en esa temporada de júbilo, yo quiero volver a estar en esa temporada de gozo. Y yo he venido a hablar justamente a esa gente que está atravesando esos desiertos espirituales, esas crisis espirituales, esos tiempos de aparente ausencia de Dios. Y vengo a decirle hoy de parte del Señor que Dios va a traer un mover en tu vida como al principio, te va a usar como te usaba al principio, va a abrir la puerta que abría al principio. Se habrá olvidado Dios de mí, decimos. Y a veces uno ve como Dios usa a otros. Y a veces uno ve que hay gente que no ha estado a lo mejor tanto tiempo en el estanque, se va con su milagro. Y uno dice: Señor, a ver, te olvidaste de mí. Señor, me sacaste del radar. Señor, me sacaste de la agenda. Al principio me diste una palabra, pero todo lo que estoy viendo no está calibrado ni alineado con esa palabra. Y es que al Señor le encanta hacer esto. Esto es bueno que usted lo entienda, lo dijera. El modus operandi de Dios hace esto. Dios es experto en llevarnos a situaciones límites en las que la circunstancia dice que lo que Él te prometió no será como Él lo dijo al principio, que donde Él determinó llevarte no te va a llevar. Las situaciones, las crisis, los problemas aparentan atentar con lo que Dios ha dicho, pero si algo yo estoy seguro es que lo que el Señor te ha prometido en el principio, aunque estés pasando algún momento de crisis, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Así que, como al principio, ese gozo que teníamos al principio, esa energía que teníamos al principio, esa fe que teníamos al principio, pero que por alguna razón hemos dejado de creer, hemos dejado de persistir,
servir, hemos dejado de avanzar al Señor. Dios me dice que te diga y les digo de parte del Señor, prepárate porque Dios lo va a hacer como al principio. Amén. Esta gente a la que el Señor le está dando esta palabra era gente como usted y como yo. Era un pueblo que había sido escogido por Dios para ser la nación más importante. Esta nación tenía promesas de parte de Dios. Dios los había escogido para que fueran una nación santa, apartada, para propósito que ya usted conoce. Se supone que a través de esta nación el Señor iba a traer el Salvador y ellos en sí debían revelar a Dios a las naciones. Pero en esta temporada, puntualmente en la que Joel está hablándoles de parte de Dios, ellos no están viviendo su mejor temporada, no están viviendo su mejor momento. Joel está profetizando y está hablando de una crisis, está hablando de unas langostas que habían llegado para acabar con todo, una crisis que había llegado para devorarlo, para destruirlo, y ahí de hecho se había llevado el ánimo, la fuerza, el entusiasmo, el gozo. Dice puntualmente que ellos de hecho habían perdido los alimentos, habían perdido el aceite, habían perdido el vino, habían perdido el alimento, el gozo, la unción, habían perdido la fuerza del Señor, habían perdido la esperanza. Y Dios le dice, en medio de esa situación, Dios levanta una voz profética. En este caso usa al profeta Joel y le dice: tierra, yo sé que ustedes están pasando un momento difícil. Yo sé que la oruga se ha comido sus sueños. Yo sé que la oruga se ha comido sus ministerios. Yo sé que la oruga a lo mejor se ha comido el entusiasmo que ustedes tenían al principio, la fe que tenían al principio, esa fe que creíamos que podía mover montaña, ha sido devorada, socavada, ha sido derribada. Ese gozo que teníamos al principio, esa unción que teníamos al principio, hay veces que pasamos esos tiempos donde esa unción es corrompida y sentimos que es quitada, pero el Señor levanta al profeta en esos tiempos de crisis para decirle: como al principio yo les voy a dar trigo, como al principio yo les voy a dar alimento, como al principio yo voy a restaurar la unción que tenían, yo voy a restaurar el gozo que tenían. Estoy hablando con gente que sienten que han perdido la unción, estoy hablando con gente que sienten que ha perdido la gracia, y Dios viene a decirle: te voy a restaurar. Te voy a restaurar, dice Dios. Voy a restaurar el talento que te he dado. Voy a restaurar el llamado que te he dado. Voy a restaurar el gozo de la salvación. No hay cosa más difícil que cuando un creyente pierde aún el gozo de la salvación. Cuando uno tiene que alabar, pero uno alaba porque es lo que ha aprendido. Uno alaba por convicción, pero no porque tenga la suficiente fuerza ni el ánimo para alabar a Dios. Porque uno siente, insisto, como si el enemigo se ha robado todo, como si el enemigo se ha llevado todo, como si Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios, insisto, vuelve y dice: voy a renovarte, voy a renovar mi pacto contigo, voy a renovar mi profecía sobre tu vida, voy a renovar el llamado, voy a renovar la unción, voy a renovar el gozo. Dios dice: les voy a devolver, les voy a restituir lo que el enemigo te ha quitado, les voy a restituir lo que la crisis te ha quitado, te voy a restituir el tiempo que el afán te ha quitado, voy a restituir, dice Dios, voy a restituir, voy a restituir. Y este es un tiempo profético de renovación, este es un tiempo profético de restitución, donde gente que había perdido cosas va a empezar a recuperarla, porque Dios viene a decirte hoy:
porque yo me imagino que las naciones de alrededor de Israel, que habían escuchado cómo Dios los había usado, que habían escuchado cómo Dios le había dado victoria, que habían escuchado todo lo que Dios había hecho a través de esta nación, ahora veían una nación cabizbaja, ahora veían una nación triste, ahora veían una nación que había perdido el gozo, y a lo mejor decían, como le decían a David: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu unción? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está? Y el Señor viene a decirte: tu gozo está en mí, tu fuerza está en mí, tu unción está en mí. Por eso lo importante de todo no es como nosotros podamos estar en algún momento, porque esos momentos de desierto son necesarios para el Señor formarnos. Esos momentos de crisis son necesarios para el Señor construir lo que quiere hacer con nosotros. Pero déjame decirte que aunque estés en crisis, no terminarás en crisis. Aunque estés en aflicción, no terminarás en aflicción. Aunque parezcas estar en derrota, no terminarás en derrota, porque Dios al que nosotros servimos, al que tú le sirves, ha determinado. Y cuando llegó el tiempo que Dios había marcado, ¿saben qué tuvo que hacer? La crisis se tuvo que ir, la plaga tuvieron que despejar. Yo estoy hablando a gente que las plagas están carcomiendo su ministerio, que están carcomiendo su vida, que están carcomiendo su gozo. El saltón, el revoltón, la oruga, yo no sé lo que te está carcomiendo y lo que te está afectando, pero el Señor viene hoy con plaguicida a decirle que desaloje. Que desalojen. ¿Saben por qué? Porque el Señor había determinado darle victoria a este pueblo, porque el Señor había determinado traer una gloria como al principio sobre este pueblo. El Señor había determinado que cuando pasara ese tiempo de dificultad, una gloria mayor iba a descender sobre ellos. Y yo estoy diciéndole justamente a gente que está atravesando momentos difíciles, estoy diciéndole a gente que está siendo zarandeada, que está siendo perseguida, que está siendo amedrentada: no vas a terminar en derrota, porque Dios ha determinado darte victoria. Y lo importante es lo que Dios haya determinado hacer. El enemigo va a tratar de oponerse constantemente. El enemigo va a tratar de levantarse de una manera u otra para frenar el plan que Dios ha empezado en tu vida, el plan que Dios ha empezado en tu familia, el plan que Dios ha empezado en tu ministerio. Y Él va a utilizar elementos para desanimarte, para desenfocarte, pero no importa cuánto insista el enemigo, porque nosotros sabemos que en Dios nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, no terminaremos en derrota. Lo último que se sabrá no es la derrota de un siervo del Señor, no de toda la gente extraordinaria que el Señor llamó a la luz de la Biblia. Atravesaron esos momentos de crisis, atravesaron esos momentos difíciles, esos momentos de incertidumbre, donde dijeron, como Elías dijo: Señor, yo no merezco esto, Señor, esto no vale la pena, Señor, siento que no puedo seguir adelante, Señor, yo prefiero que tú me mates y que me lleves, Señor, he hecho de todo por el pueblo y siento que nada de lo que estoy haciendo está teniendo el resultado correcto, siento que nada de lo que estoy haciendo, siento como si vale la pena. Pero lo último que nosotros vamos a encontrar de Elías no es
es un profeta llorando, no es un profeta lamentándose, no es un profeta queriendo terminar el propósito de Dios, sino un profeta victorioso, arrebatado por la gloria del Señor y cumpliendo lo que el Señor había prometido que iba a hacer a través de él. Lo que te estoy diciendo es que lo último que van a ver en tu vida será la gloria de Dios exhibida sobre ti. Será su gloria sobre tu vida. Y el Padre le dice a esta gente: primero Dios profetiza sobre la tierra, y a la tierra que había sido maltratada también, el Señor le dice: tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová va a hacer grandes cosas. Y yo, perdóneme, pero permítame ahora usar una alegoría, una comparación. Yo me imagino si la tierra hubiese podido hablar y referirse a lo que el profeta está diciendo, la tierra hubiese dicho: ¿cómo me estás diciendo que no temas si estoy desolada y vacía? ¿Cómo me estás diciendo que me alegre si no estoy produciendo nada? ¿Cómo me estás diciendo que me goce si estoy oprimido, si estoy en asolamiento? Pero Dios le dice: por encima de que estás oprimido, por encima de que no estás produciendo nada, Dios le dice: yo, Jehová, voy a hacer grandes cosas. ¿Qué dice Dios? Que va a hacer grandes cosas. Dios dice: voy a hacer grandes cosas. Voy a hacer grandes cosas para los que creen. Voy a hacer grandes cosas. Voy a hacer grandes cosas contigo. Voy a hacer grandes cosas con tu familia. Voy a hacer grandes cosas con tu ministerio. Aunque ahora la circunstancia parezca todo contrario, aunque el sistema parece todo contrario, aunque tu realidad es discordante con la realidad de Dios, el Señor te dice: solamente cree, porque yo voy a hacer grandes cosas a tu favor. Aleluya, alábalo si puedes. Dios dice: voy a hacer grandes cosas. Los pastos del desierto reverdecerán, los árboles volverán a fructificar, la higuera y la vid volverán a dar frutos. El Señor habla al campo, el Señor habla a los animales, pero dice: ustedes también, hijos de Sión, ustedes que son mi pueblo, ustedes que yo he escogido, por ustedes que he pagado un precio, por ustedes que me la he jugado siempre, ustedes que ahora están tristes, abatidos, cabizbajos, que están en guerra, en problemas, en enfermedad, el Señor le dice: alégrense y gócense en Jehová. Por encima de la situación que puedas estar pasando, alégrate y gózate en Jehová. Eso es un acto de fe, eso es un acto de victoria. Cuando por encima de tus desiertos, cuando por encima de tus guerras, cuando por encima de tus problemas, tú puedes levantar tu mano y decir: Jehová Dios, Jehová quitó, alabado sea su nombre. Y yo me imagino al enemigo que ve los creyentes, porque cuando a uno le está yendo todo bien, es normal que haya espíritu de alabanza, de gozo, de salto, de júbilo, y dice: bueno, le está yendo bien, es normal que alabe, le está yendo bien, es normal que no se calle, le está yendo bien, es normal que no deje de predicar. Pero cuando todo está en contra, cuando la salud está en contra, cuando las finanzas están en contra, cuando las relaciones están en contra, y aún así tú levantas las manos, el infierno dice: ¿y ahora por qué alaba? Él alaba porque sabe al Dios que le ha creído. Porque nuestro Dios no es un Dios de temporada ni de circunstancia.
Somos nosotros los que atravesamos temporada. Somos nosotros los que atravesamos circunstancias. Somos nosotros los que dudamos. Somos nosotros los que flaqueamos. Somos nosotros los que ponemos en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Pero Él nunca miente. Él es fiel y verdadero. Él es fiel para hacer lo que ha prometido que va a hacer contigo. Él es fiel para restaurarte como al principio. Él es fiel para usarte como al principio. Y dice más el Señor. Dios dice que le dará la lluvia temprana y la tardía. Dios dice: voy a descender mi lluvia sobre ustedes. La lluvia que estaba retenida, las bendiciones que estaban detenidas, los avivamientos que estaban detenidos, las cosas que pensaste espiritualmente se nubló, pero no llovió. Y pasaron los días y dijiste: ahora sí, yo creo que Dios puede hacerlo. Se nubló espiritualmente, tuviste esperanza de fe, pero nada aconteció. Volvió a nublarse y no viste nada. Volvió a nublarse y no viste nada. Y Dios está diciendo: voy a derramar la lluvia, la temprana y la tardía. Voy a traer esas cosas. Aleluya. Yo no sé si usted puede creer lo que estoy diciendo. Voy a acelerar esas cosas que has estado esperando de Dios. Esas cosas que te has quedado saboreando, pero que no las has visto. Esas cosas que han estado a punto de suceder. Yo vengo a decirte: prepárate para que la veas. Prepárate para recibir la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía sobre tu ministerio. La lluvia temprana y la tardía sobre tu vida. La lluvia temprana y la tardía sobre tu casa. La lluvia temprana y la tardía sobre los tuyos. En el nombre de Jesús yo estoy profetizando que la lluvia del Señor desciende. Que la lluvia del Señor desciende. Prepárate para que te mojes, porque la lluvia va a descender y yo siento que está a punto de descender su gloria. Santo Dios, Santo, Santo. ¿Sabe? El profeta le dijo al criado: Dios me dijo que era tiempo de lluvia. Y esto es importante, porque si Dios dice que va a llover, no hay nada que pueda detener lo que Dios determinó hacer hoy. Alguien se empeñó en un momento en maldecir al pueblo y le estaban dando una preventa para que él maldijera al pueblo, y luego que él consultaba al Señor volvía con la misma respuesta y decía: yo no lo puedo maldecir. Pero ¿por qué tú no puedes maldecirlo? Yo me imagino que tú has maldecido a otros pueblos. De hecho te estamos buscando porque hace un mes tú maldijiste a nuestros otros enemigos. ¿Por qué tú no puedes maldecir a esto? Y el Señor le dice, o este hombre le dice, es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha determinado bendecir. El enemigo no podrá frenar la lluvia que el Señor ha determinado enviar. Y el criado levanta esa mano, levanta esa mano, levanta esa mano. Después de ir varias veces, dice: yo veo una pequeña nube, pero es una nube simple, es una nube sin importancia. Esa nube es pequeñita, es como del tamaño de una mano. Y Dios me dice: pues prepárate,
suficiente para que caiga un diluvio sobre tu vida. Yo profetizo la lluvia del Señor. La lluvia del Señor sobre tu vida. La temprana, la tardía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y aquí es la base del mensaje y lo que les he estado diciendo. El Señor dice, ¿sabe? Voy a hacer esto como lo hice al principio. Voy a hacer una obra extraordinaria como lo hice al principio. Te voy a llenar de unción como lo hice al principio. Voy a usar tu ministerio como lo hice al principio. Te voy a levantar como atalaya como lo hice al principio. Te voy a levantar como una mujer de guerra como lo eras al principio. Te voy a levantar como un hombre de oración como al principio, porque hoy el Señor viene para restaurarte. El Señor viene para restaurar esos ministerios, para restaurar esas vidas, para restaurar esa familia, para restaurar el llamado de gente que a causa de la dificultad se ha desentendido del ministerio. Preste atención, lo voy a repetir. Hay gente que a causa de la dificultad se ha olvidado del llamado, se ha olvidado del ministerio, se ha olvidado del compromiso con el que el Señor lo ha marcado, y sienten que han perdido la unción, que han perdido la gracia, que han perdido el poder de Dios. Y Dios viene a decirte hoy: prepárate, porque yo voy a hacer contigo más de lo que tú estás pensando. Voy a hacer contigo como te dije que iba a ser al principio. Dios dice: habrá alimentos, habrá palabra. Dios dice: habrá palabra. Dios dice: habrá palabra de parte de Dios. Habrá respuesta de parte de Dios. Habrá alimento de parte de Dios. Y dice más, dice: habrá trigo, habrá aceite y habrá gozo, habrá vino. Esa gente que han perdido el gozo del Señor, el Señor viene a decirle: hoy vengo para renovar tu gozo, hoy vengo para renovar tu gozo, hoy vengo para renovar tu pasión por mí, hoy vengo para renovar tu deseo por la presencia, hoy vengo para renovar tu relación con el Espíritu. Hoy vengo, dice Dios, vengo para restaurarte, vengo para llenarte, vengo para marcarte, vengo para hacerlo, porque lo voy a hacer de nuevo. Hay gente que está dudando de lo que Dios ha prometido hacer con ellos, y hay gente que está dudando de lo que Dios ha prometido hacer contigo. Tendrán que prepararse, tendrán que prepararse, tendrán que prepararse para que vean lo que Dios empezará a hacer en tu vida. ¿Sabes? Porque habrá alimento, habrá gozo, pero habrá unción del Señor. Habrá unción del Señor. Habrá unción del Señor. Habrá unción del Señor. El profeta le dijo a la mujer viuda: tráncate, porque va a venir aceite para que pague tus deudas. Va a venir aceite para reivindicarte. Va a venir aceite para usarte. Y dice la palabra del Señor que mientras ella iba llenando las vasijas, iba aceite. Pero hubo un momento donde ella dijo: tráiganme más vasijas. Y en ese momento ya no habían vasijas. Y es ahí cuando el aceite dejó de correr, dejó de emanar.
lo que yo le estoy diciendo es que mientras haya vasija, habrá aceite. Mientras haya gente que quiera unción, habrá unción. Mientras haya gente que quiera que Dios lo use, Dios lo va a usar. Póngase de pies. Levante esa mano al cielo. En el nombre de Jesús, levante esa mano al cielo. Levante esa mano al cielo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias porque tú estás renovando. Padre, gracias porque tú estás devolviendo el gozo. Padre, gracias porque estás devolviendo la unción. Padre, gracias porque estás devolviendo el reino que se había escaseado. Tú lo estás devolviendo. Los misterios que estaban apagados empiezan a encenderse. Dice Dios, yo voy a restituir. Yo voy a restituir lo que el enemigo te ha quitado. Yo voy a restituir lo que el enemigo te ha llevado. Yo voy a restituir el tiempo que piensa que ha sido perdido. No ha sido un tiempo perdido, sino que ha sido un tiempo para formarte, para prepararte, para capacitarte, para que recibas lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. Levante su mano al cielo. Los amigos